Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express. En la Capilla Sixtina de Badajoz. Te quiero hablar de una ermita extremeña que esconde una de las mayores joyas pictóricas de España. 26 escenas bíblicas cargadas de simbolismo y de misterio que cubren por completo sus muros y su techo. La Virgen del Ara, en Fuente del Arco, en Badajoz, que conserva un conjunto de pinturas barrocas únicos en el país, no hay otro igual, y que se ha convertido en uno de los grandes tesoros artísticos de Extremadura. Y es que en mitad de la dehesa del sur de Badajoz, entre olivares y las primeras estribaciones de la Sierra Morena, la ermita de Nuestra Señora del Ara aparece como un edificio blanco, discreto, que apenas deja adivinar lo que guarda en su interior. Desde fuera el santuario mantiene la sobriedad de muchas construcciones mudéjares extremeñas. Pero al cruzar su puerta de arco de herradura, el visitante se encuentra con una de las decoraciones murales más sorprendentes de España. Las paredes, la bóveda y buena parte de los espacios interiores están cubiertos por escenas del Génesis. Pinturas barrocas de gran formato que le han valido el sobrenombre de la Capilla Sixtina de Extremadura. La comparación no responde únicamente al impacto visual. El templo conserva un programa iconográfico completo, pensado para envolver al visitante en un recorrido bíblico continuo. Son 26 composiciones distribuidas por toda la nave, realizadas principalmente en el siglo XVIII y atribuidas a artistas vinculados a entornos pictóricos de Zurbarán y la Escuela Barroca de Llerena. El resultado, un espacio donde la arquitectura y la pintura forman un único discurso religioso. El santuario se encuentra a 7 kilómetros de Fuente del Arco, muy cerca del límite con Andalucía y relativamente próximo a la antigua ciudad romana de Regina Turdulorum. Esta cercanía explica parte de la historia del lugar y también algunos de los elementos reutilizados en la propia ermita, donde aún pueden verse los restos de columnas romanas integradas dentro de la entrada principal. La historia de la ermita comienza mucho antes de la construcción actual. El entorno donde se levanta ha proporcionado abundantes restos arqueológicos romanos y existen indicios también de ocupaciones anteriores relacionadas con espacios de culto. La proximidad del entorno de Regina Turdulorum es uno de los enclaves romanos más importantes del sur extremeño y alimenta la hipótesis de que este lugar ya tuviera una función religiosa y ritualística antes de la expansión del cristianismo. Sin embargo, las primeras referencias documentales claras aparecen en el siglo XIV. El rey Alfonso XI menciona el enclave en su libro Libro de la Montería, obra donde describía zonas de casa de la corona castellana. Aquella referencia confirma que el lugar ya tenía importancia en esta época y coincide con el inicio de la construcción de la ermita actual. Las obras concluyeron hacia 1494, aunque el edificio original era más pequeño que el actual. Durante el siglo XV, la Orden de Santiago asume el control del santuario y promueve ampliaciones que modificaron la estructura inicial. A partir de entonces, el templo fue creciendo como centro religioso y de peregrinación para las poblaciones cercanas. La arquitectura exterior conserva buena parte de ese carácter mudéjar. La fachada sur destaca por una arquería de 7 arcos peraltados apoyados sobre pilares poligonales. Tras esa galería aparece una puerta con arco de herradura
donde todavía puede identificarse piezas romanas reutilizadas. Ese contraste entre elementos medievales y restos clásicos resume buena parte de la evolución histórica del edificio. La ermita también contó durante siglos con dependencias auxiliares hoy desaparecidas en gran parte. Existían viviendas para el santero y para los peregrinos, además de espacios destinados a almacén y bodega. La documentación histórica confirma igualmente la existencia de una sacristía, ya en el siglo XVI, reformada posteriormente para facilitar el acceso al camarín. El aspecto actual del santuario quedó definido definitivamente entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Fue entonces cuando se completó la gran transformación decorativa del interior y se añadieron las pinturas que convertirían al edificio en un caso excepcional dentro del patrimonio español. En 2018, la ermita fue declarada Bien de Interés Cultural, reconocimiento que consolidó oficialmente el valor histórico y artístico de un lugar que llevaba décadas atrayendo a visitantes, historiadores y especialistas en pintura barroca y religiosa. Pero la verdadera singularidad, hecha referencia a su historia, la verdadera singularidad de la ermita aparece al entrar en la nave principal, como ocurre en la Capilla Sixtina. No hay prácticamente un espacio sin decorar. Las pinturas cubren muros, bóvedas, lunetos y zonas próximas al altar en una sucesión continua de escenas bíblicas. Un conjunto que funciona como una gran narración visual centrada en el libro del Génesis. La elección de este relato no es casual. Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia utilizó programas iconográficos de un gran impacto para reforzar la enseñanza religiosa entre la población que, en gran medida, no sabía leer. Las imágenes permitían explicar episodios bíblicos complejos de manera directa y emocional. En la Virgen del Ara, esta intención pedagógica alcanza una dimensión extraordinaria por la amplitud extrema del conjunto. Las pinturas representan escenas como la creación del mundo, la aparición de Adán y Eva, el pecado original, la expulsión del paraíso, el sacrificio de Isaac, el arca de Noé, o diversos episodios protagonizados por patriarcas bíblicos. Todo el recorrido visual está pensado para que el visitante avance cronológicamente por la historia sagrada. Uno de los rasgos más llamativos es la forma en la que las composiciones aprovechan la arquitectura del templo. Los marcos pintados se adaptan a arcos, bóvedas y superficies curvas, generando una sensación envolvente. No se trata de cuadros independientes colgados en una pared, sino de un único discurso pictórico integrado en el edificio. Las obras realizadas en la bóveda están fechadas en 1736, el mismo año en el que se instaló el retablo mayor barroco. El camarín, por su parte, recibió pinturas en 1803, aunque existen frescos anteriores y también posteriores, y el grueso del programa decorativo pertenece al siglo XVIII, etapa de máxima transformación del santuario. La atribución de las pinturas sigue siendo objeto de estudio. Tradicionalmente se ha relacionado con artistas cercanos a la escuela de Zurbarán establecida en Llerena. Esa influencia puede percibirse especialmente en el tratamiento de algunos rostros, en el uso de los contrastes luminosos y en la expresividad sobria de ciertas figuras. A diferencia de otros conjuntos barrocos españoles, aquí no domina el exceso ornamental ni la saturación decorativa típico de determinados templos andaluces. La escena mantiene una narrativa clara, reconocible, y el objetivo principal es contar una historia sagrada y facilitar la comprensión de los episodios bíblicos. Pero la verdad es que por la magnitud de esta capilla, uno se siente abrumado cuando entra en el interior. Y es que, más allá del valor artístico, las pinturas de la Virgen del Ara contienen un complejo sistema simbólico que explica buena parte de la importancia del conjunto. Cada escena fue concebida para transmitir mensajes religiosos concretos en una época marcada por la influencia de la Contrarreforma y por el uso del arte como una herramienta doctrinal. La representación del Génesis tenía un fuerte significado teológico. El relato de la creación y la caída del ser humano
servía para explicar el origen del pecado y la necesidad de redención. Por eso, muchas escenas están organizadas siguiendo una lectura moral, del orden inicial al castigo y del pecado a la esperanza de la salvación. Es como ocurre en la Capilla Sixtina de Roma, donde asistimos a la creación y en torno a esa creación que está en esa Capilla Sixtina Vaticana, nos encontramos todo un conjunto de figuras con sus símbolos y su particular significado. Pero aquí nos encontramos en esta Capilla Sixtina extremeña con uno de los ejemplos más evidentes que aparece y que es la representación de Adán y Eva. La escena del fruto prohibido no se limita a ilustrar un episodio bíblico. El árbol del conocimiento aparece como símbolo de la desobediencia humana, mientras la serpiente representa la tentación permanente. La expulsión del paraíso, situada en continuidad con otras composiciones, refuerza la idea de ruptura entre el hombre y el orden divino. El tratamiento de la luz también tiene una función simbólica. En numerosas escenas, la iluminación cae sobre los personajes considerados como moralmente justos, mientras las zonas vinculadas al pecado aparecen oscurecidas o dominadas por colores más terrosos. Esta técnica, muy utilizada en la pintura barroca religiosa, ayuda a dirigir la mirada del espectador y reforzar ese mensaje moral. No se distrae con otra figura, va directamente a la que el pintor, gracias a ese tratamiento de la luz, le conviene resaltar. Las escenas dedicadas a Noé contienen igualmente una lectura alegórica. El arca no solo simboliza la salvación sobre el diluvio, sino también la protección de la Iglesia sobre los fieles. En el contexto del siglo XVIII, esta imagen tenía una importancia especial dentro del discurso religioso posterior al Concilio de Trento, porque de alguna forma indica lo mismo, el castigo divino y solo la salvación de los justos. Siempre un discurso moralizante. Otro elemento relevante es la disposición jerárquica de las pinturas. Las escenas consideradas más trascendentes ocupan espacios centrales o zonas elevadas de la nave, mientras que los episodios secundarios aparecen distribuidos en laterales y marcos inferiores. Esta organización responde a una lógica visual destinada a guiar el recorrido espiritual del visitante. En algunas composiciones también aparecen elementos vegetales y arquitectónicos con carga simbólica. El jardín del Edén, que se representa mediante paisajes idealizados que remiten a la perfección divina, mientras que determinadas construcciones evocan modelos clásicos asociados al orden y a la estabilidad. El color desempeña igualmente un papel narrativo, como no podía ser de otra forma. Los tonos azules y dorados se reservan con frecuencia para figuras relacionadas con la divinidad o con la protección celestial. Los rojos intensos parecen asociados al sacrificio, al castigo o a momentos de tensión dramática. Aunque el paso del tiempo ha alterado parte de la policromía original, todavía puede apreciarse esa intención simbólica en muchas escenas. La ermita destaca además por la continuidad visual entre sus pinturas y otras pinturas. No existen rupturas bruscas en el relato. Todo el templo funciona como un ciclo iconográfico cerrado, diseñado para ser recorrido lentamente, con calma. Esta unidad, precisamente, es una de las razones por la que el edificio resulta tan singular dentro del patrimonio español. Los especialistas consideran que no existe otra ermita igual en España, no hay otro templo igual en España, completamente cubierto por pinturas murales de estas características. Y esta excepcionalidad explica el creciente interés turístico y académico que ha despertado durante décadas. Cada año miles de visitantes llegan hasta este apartado rincón del sur de Extremadura, atraídos por un conjunto artístico que permanece igualmente relativamente desconocido, porque fuera de los circuitos habituales del gran patrimonio español, pues una ermita que aparentemente tiene una arquitectura bastante modesta, lo que esconde en su interior es un auténtico tesoro. Y muchos descubren allí un edificio pequeño
aparentemente sencillo, pero como indicaba, la fuerza está concentrada en el interior. No hay un conjunto pictórico igual en España. Podemos irnos a muchos sitios. Podemos irnos a San Lorenzo del Escorial, podemos irnos a la iglesia de San Luis de los Franceses en Sevilla, podemos irnos a muchos otros lugares. No vamos a encontrar esto mismo. Esto es un sin igual. La visita además suele completarse con otros enclaves cercanos, como por ejemplo la mina de La Fayona, que es muy importante y que la historia se ha vinculado mucho a este tipo de yacimientos mineros en Extremadura, o por ejemplo el yacimiento romano de Regina Turdulorum, muy desconocido y que sin embargo es uno de los conjuntos más completos y relativamente bien conservados que tenemos al sur de Extremadura. Pero la ermita es sin duda alguna la que concentra esa atención principal. La experiencia de entrar en la nave, de encontrarse rodeado de escenas bíblicas, sigue siendo un elemento que convierte a este santuario en uno de los espacios religiosos más singulares de Extremadura. En la romería, que hay que decir que también se celebra la romería de la Virgen del Ara, se celebra cada septiembre y mantiene además el vínculo popular con los vecinos de Fuente del Arco. La imagen de la Virgen del Ara es trasladada hasta el municipio en una procesión que continúa siendo uno de los momentos centrales de las fiestas locales. Esa continuidad entre patrimonio artístico y tradición religiosa, pero también de memoria histórica, explica también por qué la ermita del Ara conserva un papel más vivo más allá de lo monumental. Y es que, de alguna forma, todo va unido, todo es algo que nos debe de llamar la atención cuando nos encontramos en el interior de este punto. Las pinturas de la ermita no fueron concebidas únicamente como una decoración religiosa. Todo el programa es y atiende a una intención concreta: convertir el interior del santuario en un libro sobre el origen del ser humano, sobre el pecado, sobre la salvación. Cada escena, cada color, cada disposición dentro de la nave tiene un significado preciso, nada está dejado al azar. Y todo eso dentro de la tradición barroca. Aquí en España no tuvimos tanto renacimiento, pero sí es cierto que tuvimos el barroco, que es nuestro equivalente. El conjunto orbita en torno a la Biblia, en torno a este Génesis del que hablaba, y la herramienta es pedagógica. En el siglo XVIII hay que tener en cuenta que tenía una función catequética, y la función es fiel a comprender los edificios bíblicos a través de lo que se veía en sus muros. Por eso las escenas son tan vistosas, son tan llamativas, no son cuadros independientes, son capítulos de una misma historia sagrada. Y el visitante, cuando entra a la ermita y queda rodeado por ese discurso visual que comienza con la creación y avanza hacia la caída del hombre y las consecuencias del pecado, queda fascinado. Es uno de los aspectos más estudiados por los historiadores del arte, la forma en la que las pinturas utilizan el espacio arquitectónico para reforzar el mensaje, como ocurre en la Capilla Sixtina. Las escenas principales ocupan todo lo que son las zonas más destacadas, y así pues nos encontramos que estos cambios climáticos, esos recursos simbólicos, esas escenas, esa gracia divina, estos tonos azules suaves, los dorados, los fondos luminosos, los cambios de tonos que hay cuando te quiere marcar algo, como una película visual en la que la persona tranquilamente andando hace ese recorrido, mientras que la pintura te va mostrando todo aquel mensaje que al final acaba calando precisamente en quien está allí. El retablo mayor también dialoga con las pinturas, una combinación entre esculturas, dorados, frescos, que lleva este efecto escenográfico tan característico del barroco, y todo el interior de la ermita fue concebido para impresionar emocionalmente al visitante, fíjate qué importante, y reforzar el sentimiento religioso mediante el poder de la imagen única. Y yo me imagino que aquí, cuando se sentaban tranquilamente los peregrinos, el devoto
y miraba al techo, buscando tal vez a Dios, y lo que se encontraba eran las imágenes del Génesis, quedaría absolutamente prendado, porque con el paso del tiempo, la ermita de Nuestra Señora de Lara ha terminado convirtiéndose en uno de los monumentos históricos y uno de los conjuntos pictóricos más singulares del patrimonio español. Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express.